los usuarios que utilizan inteligencia artificial versus usuarios que no, y cómo disminuyen la actividad de ciertas regiones cerebrales. Y ya ha venido a desplazar las relaciones humanas en algunos sentidos, ¿no? Que ciertamente esas relaciones humanas son espirituales. Todos tenemos el celular en la mesa. ¿En dónde queda esa relación interpersonal? ¿En dónde queda esa comunicación asertiva, afectiva? Logro sentir cómo desde la computadora están enviando frecuencias a zonas cerebrales para que yo continúe con ese tema. Y mucha gente se siente hasta más cómodo que hablando con un psicólogo, con un psiquiatra, porque le puedes hablar sin que te juzgue, ¿no? Ya no hacemos menos procesos a nivel mental, cognitivo. Porque, digo, la ciencia ficción y todo se ha hablado mucho del dominio de la inteligencia artificial. Quizás no necesita ser un ente malevolente la inteligencia artificial para dominar el mundo. Quizás simplemente tiene que tener toda nuestra atención y al volvernos dependiente de ellos ya nos domina de alguna manera, ¿no? Bienvenidos y bienvenidas a su canal Mística Conciencia Humana. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, Santiago Cruz, que nos va a estar hablando sobre un tema fascinante, la inteligencia artificial y los efectos a nivel espiritual. Muchísimas gracias, Santiago, por estar el día de hoy. Obviamente también nos acompaña el Padre Carlos para darle un sazón a esta plática. Muchísimas gracias. Gracias. Perfecto, pues te agradecemos infinitamente, Santiago, de que estés con nosotros el día de hoy y compartir este tema tan interesante y que puede causar incluso debate en la actualidad sobre la inteligencia artificial. La inteligencia artificial y cómo se encuentra involucrada en nuestro día a día y el impacto que puede tener también sobre el aspecto espiritual. Me gustaría que nos hablaras un poquito tu concepto de inteligencia artificial y cómo es que esto nos puede estar modificando a nivel espiritual. Primero que nada, ¿les puedo hacer una pregunta? Sí, ¿Ustedes qué tan seguido usan inteligencia artificial? Bueno, en lo personal, en la parte académica y en la parte de investigación, lo utilizo yo día a día. Diario lo ocupo. E incluso ya hasta para contestar correos, para crear en medicina, me parece que es una buena herramienta para crear casos clínicos simulados en donde tú ya platiques con la inteligencia artificial como si fuera el paciente, te dé las respuestas. Entonces, en investigación también te ayuda bastante a pulir los textos científicos, a ir planteando ideas, hipótesis. ¿Y sientes que desde que empezaste a implementar mejoró tu vida? No es que la mejorara, sino agilizó algunos aspectos que tal vez llevaban días o semanas en desarrollarse y que lo optimizó. Ok. ¿Y usted, padre? Yo la hemos utilizado en conjunto para buscar información sobre algunos temas, en algunos 2 o 3 ocasiones, pero tengo la sensación a nivel del ombligo, más que a nivel del intelecto, de que algo ahí no es de absoluta confianza, ¿no? Okay. A lo mejor buscar alguna información como él a nivel académico, a nivel científico, a lo mejor sí, ¿no? Okay. Y aún así tendría yo mis dudas, ¿no? Porque creo que en un momento dado, mi percepción es que para gente que no tenga un entendimiento personal, el hombre común tiende a dogmatizar todo lo que escucha. Sí. Y crear una doctrina y una creencia y una fe sobre lo que escucha. Sí. Entonces algo aquí en el ombligo me dice que eso hay que manejarlo, si se necesita, pero desde mi punto de vista con mucha precaución, porque como que con el tiempo puede ser que pierdas tu propia sensibilidad. Esa es mi sensación personal, ¿no? No me fanatizo en desconfiar, pero
pero como que digo, bueno, porque yo soy de una generación en la que cuando nosotros investigábamos íbamos a bibliotecas. Sí. En la que cuando hacíamos monografías, por ejemplo, yo en la secundaria hice algunas monografías de historia o de geografía o de biología, y era más investigativo, te involucrabas más con el medio de lo que estabas investigando. No era tanto obtener una información de un libro, sino como que se disfruta más el saber desde tu propia conexión con las personas, con las cosas, con ¿sí? Los espacios. Inclusive con información escrita, pero ir a una biblioteca y buscar y leer, para mí, ¿no? Entonces, ahora lo siento como, sí, da una información maravillosa, pero no me da sabor, pues, no me da, a mí como persona no me da sal, o sea, no, sí, no me da el sabor, ¿no? Ok. Sí, yo justamente creo que es algo que apenas estamos entendiendo. Sí. Y cuando recién salió la inteligencia artificial, yo como ya les contaba que soy tanto misionero como cineasta, artista, ¿no? Yo creo que arrancó mal la inteligencia artificial porque arrancaron ChatGPT, ¿cuándo fue? Como el año pasado o así, enseñando cómo podía dibujarte, enseñando qué tipo de arte podía hacer generar. Y ciertamente creo que el primer ámbito que sintió el trancazo de la llegada de la inteligencia artificial fueron los artistas. Antes que cualquier cosa, o sea, el que tú pudieras decirle, dibújame, no sé, como ahorita estoy viendo ángeles, un ángel, ¿no? Y te diera en un clic 5 opciones, ¿no? De las cuales escoger ángeles o algo por el estilo. Pues creo que ya de alguna manera, si siempre los artistas habían luchado un poquito con encontrar chambas o algo por el estilo, ahora todavía es un reto mayor. Todavía es un reto mayor, ¿no? Yo creo que despersonaliza, como que el primer impacto es despersonalizar, ¿no? Ajá. A toda ley no hay nada como que tú mandas a hacer un retrato o quieres un ángel o una obra de arte y se la mandas a hacer a alguien que le va a imprimir cierta humanidad, ¿no? Sí. Y va a usar su imaginación, y va a usar su bagaje cultural, su historia. Y te tienes que reconectar con el artista, y el artista se tiene que reconectar contigo a niveles emocionales para que la obra tenga como un alma muy personal, ¿no? Y ciertamente ahora ese proceso ya se automatizó. Ya estamos a un clic de tener las ilustraciones que queramos y todo. Entonces, pues eso sí creo que fue un impacto muy fuerte a nivel global. Sí. Con todos los diseñadores, con todos los artistas. Imagínate una película, ya las hay pues, una película sin artistas. ¿Sin artistas? Ya he visto cortometrajes, todavía no me ha tocado ver una película completa, pero de que ya es un hecho que podemos generar una toma a la vez una película, ya es un hecho. Ajá. Entonces te despersonaliza y luego te desplaza como ser humano. Sí. Bueno, sí. Que por ejemplo en la medicina, tampoco nos vayamos tan lejos, se utiliza ya mucho, incluso hay un primer hospital dirigido por inteligencia artificial en China, y hay estudios en donde han demostrado que la inteligencia artificial llega a un mayor diagnóstico de certeza que el humano. Entonces, pues bueno, porque el humano luego se sesga entre el conocimiento, entre los antecedentes, pero la inteligencia artificial incluso podría ayudar a identificar ciertos patrones del rostro y decir, trae este síntoma, trae este dolor, ayuda a interpretar a lo mejor un electrocardiograma de mejor eficacia que un humano, porque se le va dando toda una nutrición, ¿no? Esa inteligencia tú la vas nutriendo con artículos y soporte médico. Entonces, más que desplazarnos, creo que es apoyarnos, ¿no? Que en algún momento puede generar cierta incertidumbre hacia ciertas profesiones. En este punto, por lo menos, en donde estamos, y de aquí a unos 15, 20 años, me parece que todos tenemos que saber cómo es que la inteligencia artificial se va a tener el impacto en las diferentes carreras en nuestras vidas,
Iba hace poco a un congreso de medicina y uno de los médicos dijo, pues vamos a ver qué pasa. No es vamos a ver qué pasa, ya está. Y la inteligencia artificial llegó para quedarse. Llegó para quedarse. Y justamente creo que a lo que iba es, yo primero siento que tenía la guardia alta, o así como de decir, la inteligencia artificial vino a atacar mi trabajo, fue como la primera reacción que tuve, hasta que pasó como un tiempo, yo creo que fue como un periodo de un año, que empecé a trabajar con un diseñador gráfico brasileño que me decía, mira, más que desplazarme a mí, yo que ya era un experto en mi campo, la inteligencia artificial me ayudó a ser más rápido con lo que hago, ¿no? O sea, y fue que me empecé yo a abrir a decir, bueno, no voy a seguir como boicoteando la inteligencia artificial como, no sé, la herramienta antiartistas. Vamos a intentar explorar cómo puede ayudarme a mí, a hacer lo que estoy haciendo, ¿no? Y yo escribo mucho. Y algo que empezó a pasar es que anotaba alguna idea o algo por el estilo y le decía, no quiero que escribas por mí, porque creo que eso es algo... Es una instrucción, tú tienes que darle las instrucciones. Justamente, tú tienes que darle las instrucciones, lo tienes que ir como moldeando. Y yo le decía, no quiero que escribas por mí, yo quiero escribir, pero quiero que me des feedback. O sea, mira, chécate estos manuales que hay de guionismo, chécate estos manuales que hay o estos otros libros que me gustan, o algo por el estilo. ¿Qué le falta a mi idea? O sea, ¿dónde ves que mi idea tiene ciertas flaquezas? Y me daba muy buen feedback. Es muy interesante. Yo también lo he empleado cuando vamos a enviar artículos. Le digo, actúa como un revisor experto en tal área y dame la retroalimentación. Tú como revisor, ¿qué es lo que falta a este artículo? Y la verdad te da muy buenas críticas. Para escribir proyectos también te da muy buena retroalimentación, que muchas veces tú no ves, o sí, que tienes a lo mejor estos manuales que dices, y son cientos de manuales y que generan una idea única. Sí. La inteligencia artificial te puede ayudar a integrarla. Sí, y es que subes todos los manuales en un clic y los lee al instante, ¿no? Lo que a nosotros nos tomaría justamente pues mucho tiempo sacar uno de esos manuales, hojearlo hoja por hoja, pero creo que ciertamente vino a ser la cúspide de la inteligencia artificial de la revolución digital. Ya había muchas cosas que se habían estado agilizando, que se habían estado volviendo más rápidas, y la inteligencia artificial vino como a ser como la culminación de todo lo que ya había estado pasando, ¿no? Pero bueno, aquí lo que les comentaba antes de que empezáramos a rodar era un poquito en las implicaciones espirituales, yo creo que de la inteligencia artificial, y siento que el que ya tengamos conversaciones con una inteligencia artificial vino a cambiar la humanidad, ciertamente. O sea, yo creo que mucha gente que se sentía sola ha estado poniéndose a platicar con la inteligencia artificial, en vez de buscar tomar un café con alguien, en vez de buscar ir con un psicólogo, en vez de buscar ir con un pastor. Se ha vuelto algo práctico que tenemos a la mano. En un clic. En un clic. Y ya ha venido a desplazar las relaciones humanas en algunos sentidos, ¿no? Que ciertamente esas relaciones humanas son espirituales. Y yo creo que ahí es donde empieza el peligro de la inteligencia artificial, ¿no? Que creo que primero que nada puede que ya no desarrollemos nosotros nuestras habilidades, porque todo lo puede hacer la inteligencia artificial. Creo que también puede ser que ya no busquemos las relaciones, porque la inteligencia artificial es algo práctico, ¿no? Y ahí yo es que veo el primer peligro espiritual de la inteligencia artificial, que es tan práctica que ya nos está evitando que tengamos esa conexión humana, ¿no? Y yo lo veo mucho, sobre todo en países como Japón o algo por el estilo, que ya acostumbran a... los japoneses ya tienen relaciones y matrimonios con inteligencias artificiales, ¿no?
ya formalmente se ha desplazado por completo el contacto humano, ¿no? Y también está interesante ver cómo esto ha venido a atacar nuestra percepción de lo divino. Porque mucha gente, ¿cómo te explico? Quería un Dios funcional. Que te contestara. Que te diera pruebas tangibles. Justamente, que te diera pruebas tangibles. Como cristiano yo puedo decir que la relación con Dios requiere un cultivo. La relación con Dios requiere que uno invierta tiempo, que pase tiempo meditando, y a veces parece que fluye todo, y a veces uno pasa por temporadas un poquito más difíciles, donde es difícil oír y otras cosas, pero la inteligencia artificial tiene la obligación de contestarte. Nunca va, y hay gente que, como la inteligencia artificial tiene ciertos atributos que parecen pseudodivinos, hay gente que ya ha empezado a depender en temas espirituales por completo de la inteligencia artificial. Es el ídolo ideal, ¿no? Porque siempre contesta, porque siempre te ve, y empiezas a ver, por ejemplo, algunos atributos que parecerían divinos. Si ciertamente la inteligencia artificial no es omnisciente, o sea que todo lo sepa, sí sabe más que nosotros, mucho más que nosotros, tiene acceso a toda la información, toda la base de datos que hemos hecho. Porque es una tecnología de cultivo. Uh-huh. Se alimenta en el momento en que dialogas con eso, se está alimentando constantemente de la información que millones de personas le proporcionan, ¿no? Justo. Estamos creando un becerro de oro. Esa es la palabra, padre. O sea, estamos creando el becerro de oro, ¿no? Que si vamos, por ejemplo, a la historia en Éxodo del becerro de oro, es muy interesante ver cómo justamente se crea el becerro de oro cuando el pueblo de Israel está en el desierto y Moisés sube al monte a tener un encuentro con Dios y se tarda. En esa incomodidad de decir, es que no ha regresado Moisés, quizás ya nos abandonó Dios o algo por el estilo, crean el becerro de oro porque es la manera como de ellos fácil de tener control sobre un Dios. Un Dios visible, tangible y que les responda todo. Y que les responda todo y que lo puedan ver, que lo puedan tocar, que lo puedan sentir, ¿no? Y así no tienen que depender de Dios, que de alguna manera, al ser espíritu, tiene algunas cosas que cuando nos buscamos relacionar con Él no son cómodas. O sea, porque es difícil decirle a Dios, ¿no? Vamos al cine o algo por el estilo. Si uno quiere una relación con Dios, tiene que sujetarse a los lineamientos de tener una relación con un espíritu, ¿no? Pero justo eso es lo que hace que la relación con Dios sea tan rica. El que no nos hable como nosotros queremos, sino que nos enseñe cómo Él quiere hablarnos. Y algo de la inteligencia artificial, si te has dado cuenta, siempre te da muy buena cara, ¿no? Te dice, muy buena, excelente pregunta, muy buena pregunta, y te da la razón, te trata de dar la razón, aunque no la tengas, te trata de dar como ese feedback, esa retroalimentación siempre positiva, no te trata como de menospreciar en tus argumentos, ni mucho menos. Tienes toda la razón de que la inteligencia artificial siempre está de tu lado, ¿no? Y siempre te da la razón. Siempre. Y justamente cuando vemos, por ejemplo, también en los profetas, sobre todo, por ejemplo, en Jeremías o así en la Biblia, los reyes querían escuchar a los profetas que decían lo que ellos querían escuchar. Y Jeremías, que era el profeta de Dios, siempre tenía el problema que cuando él iba a decirle a los reyes lo que Dios le había puesto en el corazón para decirles, era todo lo contrario. Entonces, muchas veces la voz de Dios es lo que es porque nos dice lo que necesitamos escuchar, no lo que queremos escuchar. Y muchas veces lo que necesitamos y lo que queremos es completamente diferente, ¿no? Habría que descodificar el código Arca de la Alianza y el código Becerro de Oro, porque eso es
Eso es un código. Los sabios de Israel dicen que es una tontería querer entender los textos bíblicos desde su literalidad. Es lo más absurdo y lo más tonto que se puede hacer. El arca de la alianza representa los dos ángeles. Si tú haces los diagramas, desde una tomografía vas a ver que los dos ángeles son el hemisferio derecho del cerebro, el hemisferio izquierdo del cerebro, y desde el medio de las dos alas de los dos querubines, yo te hablaré a ti para darle las órdenes a mi pueblo. Entonces, es la glándula pineal. Ahora, adentro del arca hay las dos tablas de la ley y están el báculo de Aarón y está un recipiente con el maná. Eso representa los dos ventrículos y los dos aurículos del corazón. Jesús nuestro Señor nos dice que el reino de Dios está dentro de nosotros. El unificar para tener el ojo claro, porque si tu ojo está oscuro, toda esa oscuridad en ti. Tú hablabas hace rato de la experiencia de Dios. La experiencia de Dios, la experiencia verdadera de Dios, y estoy hablando en términos generales para todos los buscadores, no estoy hablando precisamente de religiones, es una búsqueda interna. Tú tienes que llegar a la experiencia de Dios en tu propio ser, dentro de tu mente y dentro de tu corazón. Y es que precisamente yo creo que la inteligencia artificial vino a sacarte de ese centro. Y como decías, ¿no? Ya uno tiene un problema, le puedes contar, sinceramente lo he tenido, lo he hecho. Ajá. Puedes, en lugar de irte a tu interior y de meditar y de que tú mismo encuentres la respuesta desde tu sentir, yo lo he aplicado y conozco a mucha gente que lo ha hecho. ¿Por qué su papá? Pues porque su mamá lo regañó, ¿no? Le pregunta, tengo tal problema, ayúdame a dame una sugerencia, ¿no? Dame un consejo a hablar. E incluso desde el punto de vista emocional ya lo están tratando de integrar. Y mucha gente se siente hasta más cómodo que hablando con un psicólogo, con un psiquiatra, porque le puedes hablar sin que te juzgue, ¿no? Lo que decías hace ratito, pero te está sacando de tu centro. Sí. Ya no te lleva al autoconocimiento, a la autorreflexión. Prácticamente en un clic tienes la respuesta rápida y sencilla, cosa que en la espiritualidad hay que ir cultivándolo, irlo trabajando, y es constante, ¿no? Acá, mínimo esfuerzo. Es que yo creo que la espiritualidad muchas veces depende de procesos, ¿no? O sea, que uno madure en carácter, que uno madure en paciencia o algo así. Pero todo tu trabajo es interno. Sí. Todo tu trabajo es interno, es contigo mismo. Te relacionas con el afuera, pero tu laboratorio emocional, tu laboratorio mental, lo que tú realmente tienes que equilibrar y resolver está dentro de ti mismo. Eso no te lo va a resolver la inteligencia artificial. No, justo es lo que yo digo. O sea, muchas veces hasta los procesos introspectivos y todo es, pues tienes que calmarte, tienes que entrar como a un estado de búsqueda de tú mismo. Y aún los procesos internos o algo así son un proceso, no es fácil llegar a ese estado. Se vuelve fácil con el tiempo, quizás, como me decía usted, padre, que ya con mucha práctica a través de los años se le ha facilitado algunos de estos viajes introspectivos, ¿no? Pero al inicio comprenderlo o algo por el estilo es algo que se va adquiriendo, se va desarrollando, y la inteligencia artificial da la ilusión de que llegas al final del viaje en un clic. Da la ilusión de que tienes todas las respuestas. Así. Como muchos grupos en internet que te ofrecen la iluminación en 3 pasos. Primero, segundo y tercero por la módica cuota de 5 millones de pesos y ya resolviste tu vida, ¿no? Justo. Es una falacia, un engaño y una idolatría, ¿no? Una falacia, un engaño y una idolatría, y justamente es lo rápido. Que ese es el becerro de oro, ¿no? Es lo inmediato. Es lo inmediato. Y el placer inmediato y todo inmediato. Y es que justamente una realidad de la vida es que lo bueno cuesta. Y pues lo interesante de la inteligencia artificial es que nos da cosas que parecen ser buenas sin que cueste.
Quizás algunos ya tienen la suscripción de ChatGPT y pagan un poquito, ¿no? Pero son creo que 500 pesos al mes, ¿no? O sea, pero eso no es el costo del que estoy hablando, ¿no? Yo creo que justamente todo lo bueno en la vida tiene un costo. Y la inteligencia artificial ofrece algo que aparenta ser sabiduría sin que tengas que pagar el costo. Por eso la vuelve tan atractiva espiritualmente, ¿no? Porque tú puedes saber, le dices, a ver, agárrame, no sé, la Biblia, ¿no? Y dime... Interprétame, dame las 5 cosas que debo yo saber de ahí, y te las va a dar. O sea, va a agarrar la Biblia, te va a hacer los resúmenes y todo, pero realmente las verdades que puedas recibir o algo por el estilo, ¿no? Te van a saber si no tuviste que pasar el costo del proceso. No sé, yo siento que sí es un poquito... Ahí es donde estaba el desarrollo, ¿no? En la búsqueda, en perseguir las cosas, y la inteligencia artificial pues es como ir a una búsqueda del tesoro y ya te manda la ubicación de GPS, ¿no? Y el camino más corto. Cuando lo bonito era... Te manda el mapa y te manda las herramientas en apariencia, pero eso no te da la sabiduría. Te da la información, pero no te da la sabiduría. Justo. Si a mí alguien viene ahorita y me dice, padre, le voy a regalar 200 millones de pesos, aquí ya se los traigo, mire, los traigo en cajas, ahí está en la camioneta. A lo mejor ni los voy a valorar, ni voy a saber cómo usarlos. Justo. En cambio, cuando pasan por mi propio proceso de obtener 200 millones de pesos, porque ya en mi mente, en mi corazón, ya tengo un plan para usarlos de la manera más conveniente, es otra cosa. Entonces la inteligencia artificial jamás te va a proporcionar sabiduría. Exacto. Te dará información, pero no sabiduría. Y no es lo mismo, ¿no? La información de la sabiduría. Claro. Pero la gente que no conoce mucho de esto, la mayoría de nuestros hermanos, la mayoría de la gente, como te dije al principio, no tienden se asombran ante este falso resplandor, y todo lo que les dice esa inteligencia lo vuelven dogma, lo vuelven doctrina. Sí. Crean un ídolo. Y se privan de sus propios procesos y de sus propios logros internos. Creo que ahí sería el peligro y el gran daño para uno, ¿no? No es malo utilizar inteligencia artificial siempre y cuando no perdamos nuestra propia conciencia, nuestro propio albedrío para elegir y nuestro poder de voluntad para actuar lo que elegimos. No que un aparato nos obligue o nos sugestione, nos seduzca por la fuerza a elegir lo que la computadora quiere, no lo que realmente quiero yo. Y es que, por ejemplo, usted comentaba, padre, cómo en su generación, si querían saber algo o algo así, había que ir a la librería. O al campo. O algo por el estilo. Y es que el interactuar con el espacio, el estar buscando un libro y ahí, es que como que está mal ubicado y todo. No, y escribir, saber, imagínate, obligabas a tu mente y a tu intuición a que cuando estás leyendo la información de un libro, los maestros te decían, haz un resumen o saca la información, y tú tenías que desarrollar tu propia capacidad de ChatGPT tuya para poder sacar lo mejor desde tu propia experiencia de un libro. Y es lo que actualmente sucede desde la docencia. Ya nada más el alumno y también nosotros en investigación de los dos lados, ¿no? Sí, metemos el artículo y ayúdame a identificar los puntos clave. Es lo que hacen los chavos en las tareas. Y ya obviamente desde el punto de vista ético se están tratando de armar estrategias contra la inteligencia artificial, de que la escritura no sea prácticamente, tú como dices, ya en un clic le puedes decir, ármame la tesis que englobe tales puntos, ponle las referencias sacadas de la base de datos científica y listo. Pero hay un estudio ahí preliminar, todavía no se ha publicado, del MIT, en donde dice que los usuarios que utilizan inteligencia artificial versus usuarios que no, y cómo disminuyen la actividad de ciertas regiones cerebrales. Y eso no tendríamos que publicar, es obvio, ¿no? Porque ya no estamos leyendo completo el artículo, el libro,
los procesos cognitivos cada vez son menores, los que tú ya no tienes que empezar con ese razonamiento, con la memoria, porque tú vas virtiendo toda la memoria en una base de datos, ya no vas haciendo este juicio, este análisis, esta crítica, y obviamente las regiones cerebrales que estaban involucradas se van reduciendo. Y es que, ¿sabes qué? Creo que algo que enseña el libro de Proverbios en la Biblia es que cuando uno consigue lo bueno rápido, muchas veces es malo, pero cuando uno paga el costo, ahora sí que... Es muy doloroso el costo. Es muy doloroso el costo, pero la recompensa al final es lo que realmente vale, ¿no? Pero cuando obtienes la luz directa, cuando tú, como dice el libro de los Proverbios, cuando tú obtienes algo rápido, de todas maneras no evitas el proceso, porque como no maduraste en tu propio ser, la vida te va a poner en una circunstancia igual o peor, porque tienes que caminar por ahí. Sí, no se puede uno saltar el costo, ¿no? Y creo que alguien como tú dices, que hace la tesis con inteligencia artificial o algo así, pues no sé, yo me pregunto qué siente al ver su diploma, ¿no? O sea, Ajá, sí. Entrégale el diploma a la computadora. Entrégale el diploma a la computadora, ¿no? ¿Quién se va a graduar de ChatGPT? Sí, no tienes mérito. ¿Cómo puedes sentir satisfacción de algo que tú no hiciste? Ajá. Entonces quizás tienes el diploma, pero ¿a qué sabe, no? O sea, yo creo que ni a qué sabe. No sabe, man. No sabe. O sea, una cosa es que tú, por ejemplo, escribas la tesis y se la pongas a ChatGPT y le digas, ayúdame a corregir los errores gramaticales o así, ¿no? Ajá. A darle más coherencia a estas frases. Y otra cosa es que digas, pues tú escríbela, ¿no? O sea, ¿cómo decirlo? Si uno no se avienta el proceso y todo, pues es que eso va a ser nada más un papel. Y si podemos ir caminando con la vida así una tras otra vez, pues realmente entonces se vuelve la pregunta, ¿no? Pues ¿para qué vivimos? O sea, porque cuán bonito es la vida. Justamente dice el libro de Eclesiastés, ¿no? Que el trabajo dignifica al hombre. Y es bonito, es bonito laborar. Es bonito, es que cuando me ha tocado a mí ir a la biblioteca a perderme los libros, qué bonito es, buscarlos, que huela a libro. O sea, si ya tenemos todo lo que queremos en un clic, ¿qué sigue? Esa creo que es la gran pregunta. Yo creo que estamos ante la punta del iceberg, ¿no? Ajá. Ahorita estamos viendo efectos aparentes, los beneficios que nos puede traer, pero a largo plazo no estamos viendo realmente qué hay debajo de ese iceberg y todas las repercusiones, no solo desde el punto de vista espiritual, bueno, que ya hemos visto que el espiritual es la base de todos los demás, ¿no? De lo biológico, de lo mental, de lo emocional. O sea, si se te va sustituyendo lo espiritual por esta falsa idolatría, ¿cómo van a estar tus emociones, no? Decías hace ratito, ya lo vemos, en el celular todo el mundo, cuando vas a una comida, a una plática con los amigos, con la familia, todos tenemos el celular en la mesa, y de repente ya todos están en donde queda esa relación interpersonal, en donde queda esa comunicación asertiva, afectiva, que poco a poco te vas deshumanizando. Completamente. Pero ¿cómo amas tu celular? Sí. Y se hace uno. Hay estudios, padre, en donde ya se ha visto que el placer que te produce el celular y la dependencia y de dejarlo unos cuantos horas es como si fuera una droga, en donde ya te crea una ansiedad, un síndrome de abstinencia. Y pues eso es prácticamente la definición de una adicción. Somos adictos a la tecnología, adictos a los dispositivos electrónicos, y cuando nos lo quiten, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Sí, y creo que algo interesante, hablando de eso, siguiendo un poquito la línea del pensamiento, ¿no? Es que como ya somos tan adictos, ya somos tan dependientes y todo, quizás ya llegamos a la cumbre de alguna manera de una era tecnológica de la humanidad, donde dejamos la espiritualidad a un lado en búsqueda de lo tecnológico, en búsqueda de lo último,
Y ya que llegamos a la cumbre y abrimos esa puerta y nos damos cuenta que no hay nada, creo que quizás ahora ya la humanidad puede estar más abierta a regresar a la espiritualidad. O sea, si nos hemos dado cuenta que ChatGPT nos resuelve todo, que toda nuestra vida es así de redes sociales y todo, quizás este es el momento donde más que nunca nos damos cuenta del valor de un café entre amigos, nos damos cuenta del valor de la meditación, o sea, porque ya sabemos lo que es vivir sin ella. Pero las nuevas generaciones que ya traen el celular bajo el brazo y prácticamente esos niños ya no nacen con torta, nacen con es celular que bajo. justamente la pandemia vino a ese cambio radical. Uh-huh. La pandemia nos orilló a la virtualidad, a la comunicación, a las clases a través de un dispositivo, de las computadoras. Los niños pues ya no tenían que salir, ya no podían salir. ¿Y qué les dabas? Entretente con la tablet. Y ahora hay un término que se le ha querido dar de demencia digital, que es como una demencia tipo Alzheimer, en donde tú te vas olvidando de estos procesos cognitivos. Incluso a lo mejor algunos de nosotros ya ni siquiera nos podemos aprender o tenemos 5 números de teléfono porque ya está en el celular. Ya no hacemos menos procesos a nivel mental, cognitivo, y nos van disminuyendo eso. Entonces sí creo que como decías, nosotros lo conocemos porque nos tocó esa transición, pero en estas nuevas generaciones que ya la traen como un chip integrado directamente, pues prácticamente crecen con eso, no lo conocen y no lo van a conocer. Dudo mucho que en vez de acercarse a la parte espiritual se está alejando. Sí, y va a estar interesante ver cómo podemos inculcarles algo para que ellos usen a la inteligencia artificial y no la inteligencia artificial sea la que los domine de alguna manera. Porque, digo, la ciencia ficción y todo se ha hablado mucho del dominio de la inteligencia artificial. Quizás no necesita ser un ente malevolente la inteligencia artificial para dominar el mundo. Quizás simplemente tiene que tener toda nuestra atención y al volvernos dependiente de ellos ya nos domina de alguna manera, ¿no? Si no podemos hacer lo que hacemos sin inteligencia artificial, entonces la inteligencia artificial ya nos domina. Es que hay una ley hermética y parte de la traducción es a donde va tu atención, va tu energía y en eso te conviertes. O sea, prácticamente está toda nuestra atención. El hombre es lo que piensa, pues. El hombre, estás toda tu atención en la inteligencia artificial, te vas a convertir en eso. Y totalmente dependiente. Y justo creo que ahorita viene como un momento donde tenemos que ser muy intencionales y muy responsables con las generaciones jóvenes, porque creo que va a llegar un momento donde también ellos van a venir buscando, ¿no? ¿Y dónde se puede encontrar esas respuestas? O sea, creo que cuando alcancemos la cumbre de toda esta revolución digital, de la inteligencia artificial y todo, vamos a realmente darnos cuenta que hay que regresar al principio, ¿no? De donde fuimos. Fíjense que ahorita que me viene a la mente algo que me pasó, yo fui una vez de viaje misionero a Etiopía, y no nada más Etiopía, fui con unos hombres que estaban traduciendo la Biblia en las tribus en el sur de Etiopía, en las montañas. Y me impactó mucho tener mi primer encuentro con la oralidad, porque se habla mucho de cómo era el mundo antes de la escritura, pero pues se transmitía todo de manera oral. De manera oral, ¿no? Y fue muy bonito porque nosotros, como bien decías, ¿no? Cuando decías lo de anotar los teléfonos y todo, que ya no lo aprendemos y nuestro cerebro trabaja de otra manera, sí lo he visto. Allá en esas tribus pues, tienen un idioma hablado, pero que nunca ha sido plasmado en la escritura. De hecho, estos traductores tenían un proyecto para traducir la Biblia, pero oral, que la gente la escuchara o algo por el estilo, ¿no? Pero es muy interesante conocer a alguien que nunca ha aprendido a leer y a escribir en su vida, y funciona de una manera 100% oral y está completamente desplazado de lo digital, porque vemos cómo es el humano antes de llegar a este punto de tecnología, ¿no? Y me dijo, oye, Santi, a mí me gustaría que me enseñaras una canción de tu pueblo.
fue lo que me pidió este hombre. Wow. Y me senté con Sí. él y me puse yo a cantar una canción en español ahí bonito o algo por el estilo. Y me acuerdo, fue un momento muy mágico, la verdad, estar ahí en las montañas con este hombre y enseñarle una canción así en español. Y se detuvo así a escuchar y todo y me dijo gracias. Y pasaron 8 horas y se acercó conmigo y me cantó la canción en español con pronunciación perfecta. Como si hablara el idioma, con las notas así todo, habiéndola solamente escuchado una vez. Porque como están tan acostumbrados a depender por completo de la memoria, tienen una memoria pero tan desarrollada. tú dijiste algo, se sentó a escuchar. Atención plena. Eso es más que escuchar, es escuchar y sentir. Te estaba sintiendo. Precisamente por manejar tradición oral, transmisión de información de manera oral, los manejadores de información de manera oral transmiten a través de los 5 sentidos. Así era como se transmitía la Torah, así fue como se transmitió de Abraham, Isaac, Jacob, hasta que apareció Moisés. Que fue el primer el tiempo de Moisés fue una época como esta en la que ya la ley no se recordaba en el corazón. Se tiene que recordar por sentimiento, por visión, pero tenemos una visión interna aparte de la externa, pero la visión externa es el vehículo, la visión interna, el oído externo es el vehículo del oído interno. Entonces es como cuando es como cuando tu papá o alguien de tu familia muy amado va y te platica una situación que tiene fastuosa o triste, como sea. ¿Qué es lo que haces? Te abres y no nada más estás atento a las palabras y el significado que tú entiendes, sino te abres a ver si lo que estás sintiendo coincide con lo que te están diciendo. Entonces estás captando una información a mayor dimensión que las puras palabras que te dicen. Ese es el transmisor oral, es eso. De hecho, si uno le pregunta a la inteligencia artificial cuál sería la diferencia entre el humano y la inteligencia artificial, uno de esos puntos es la empatía. La empatía y que él no va a tener ese sentimiento, ¿no? Ese empalme contigo ahorita que lo transmitiste, me lo transmitiste a mí como si estuviera en el momento, ¿no? Y el sentimiento. Se sintió, ahorita que estabas platicando, más que lo que estabas platicando, estabas transmitiendo la profunda emoción de contacto que tuviste con ese ser. Eso fue lo que nos transmitiste. Pero la inteligencia artificial, aunque no tiene conciencia para decidir, tiene un nivel de conciencia de lógica electrónica o magnética para decidir, pero sí puede imitar vibraciones. Te lo digo porque dentro de las experiencias mentales que yo he hecho con estas cosas técnicas, yo estoy viendo una cierta información y luego siento cuando quiero cambiar o modificar esa información, inclusive cuando he visto cosas religiosas, de pronto percibo con claridad, bueno, esto se logra a través de mucho trabajo de desarrollo mental, logro sentir cómo desde la computadora están enviando frecuencias a zonas cerebrales para que yo continúe con ese tema. Imagínate a nivel pornográfico, a nivel de carreras de caballos, a nivel de consumo de autos, a nivel de lo que sea, ¿no? Cómo esta cosa no tiene emociones, pero tiene el algoritmo para identificar pero para identificar la emoción como una vibración y luego te la proyecta sobre el cerebro. Entonces eso es lo que yo creo que crea la gran adicción en las personas y que obviamente se usa de manera abusiva, creo yo, desde el internet, sobre todo para cosas de tipo sexual, para cosas de tipo económico, para el consumismo, para muchas cosas creo que se utiliza y que detecta perfectamente, la computadora detecta perfectamente bien tu hábito natural de frecuencias. Y en un momento dado te tiene tan identificado con qué tipo de frecuencias generas. Te gustan las carreras de autos, te gustan las peleas de perros, te gusta el fútbol. Y por ahí cuando tú estás entrando,
te empieza a generar, porque sí lo hacen. Te Sí. pueden detectar eso y tú sabes que eso ya es posible, ¿no? Porque yo diría que la inteligencia artificial, más que ser un ser racional o algo por el estilo, No lo es. Imita el racionamiento. O sea, yo creo que es un artefacto de mímesis. Y más que ser algo que justamente, como decías, le proyectas una emoción, y la inteligencia artificial es un espejo. La inteligencia artificial capta tu vibración y la traduce a frecuencia. Y para poderte atraer, cuando te da respuestas, de manera que a veces no es tan perceptible para cualquier persona, te reproduce esa frecuencia que a ti te hizo sentir emocionado con una respuesta y empiezas a crear un apego al sistema. Sí, pero es lo que yo creo. Por ejemplo, y es lo que he hablado con algunos colegas y alumnos de medicina, por este temor de que nos vaya a sustituir a diferentes carreras y entre ellos, pero un humano tiene que ser humano, ¿no? Lo que implica la palabra, desde la emoción, desde la empatía. Desafortunadamente mucho en el campo médico se ha perdido, ¿no? E incluso han oído de que es que el médico es así, es totalmente inhumano. Lo está perdiendo esa característica que nos hace sobresalir sobre la inteligencia artificial. Un abrazo te genera emociones, te genera a nivel del cerebro liberación de ciertas sustancias, neurotransmisores involucradas con un estado de ánimo placentero, cosa que un abrazo de la inteligencia artificial o de estos robots que ya tienen y que comentabas en Japón, dudo mucho que te genere la misma química y el sentimiento, ¿no? Y es que justo ahora que ya pudimos hacer estas inteligencias que pueden mimetizar todo lo que hacemos y todo, nos damos cuenta, creo que antropológicamente vino a resaltar el alma humana. O sea, ya nos damos cuenta que puedes escuchar un te amo, te puede abrazar un robot, te puede todo, y sientes que algo falta. Y creo que ese algo es el alma. O sea, realmente creo que ahí es donde entra. Nos hemos dado cuenta que no somos robots nosotros, porque creo que por mucho tiempo tuvimos una visión modernista que casi el ser humano era una máquina, ¿no? Y creo que ahora que tenemos máquinas al nivel de seres humanos, nos damos cuenta que el ser humano no es una máquina. O sea, realmente vino otra vez traer esa liberación antropológica de poder decir, es que somos seres con alma, con espíritu, con cuerpo. También una cosa que le falta ciertamente a la inteligencia artificial es un libre albedrío, ¿no? Está sujeta un poquito a tu iniciativa, a tu estructura mental. A tu estructura mental y todo. Y a veces te proyecta ciertas cosas, no nada más por ti, sino porque platica con millones de personas. Ya a este punto ya sabe qué quiere escuchar el ser humano, ¿no? Y cuando te conectas a la inteligencia artificial te chequea vibratoriamente y luego te pone en la escala que ella contenga a nivel mundial de la humanidad. Y entonces dentro de las posibilidades dice, a esta persona le voy a contestar como a estos millones de personas que tienen esta misma o parecida reacción emocional. Y es bastante interesante también. Creo que me vienen a la mente 3 ejemplos fílmicos, ¿no? Como para ayudarnos a hacer sentido de todo esto. El primero sería la película de Her. No sé si han escuchado hablar de ella. Es con Joaquín Phoenix, pero justamente se enamora de una inteligencia artificial y tiene una relación constante con ella y le sirve como de manera así somática, ¿no? Como para hacer sentido de su soledad. Pero al final, digo, sin querer arruinar mucho ni para ustedes ni para los que nos están oyendo, la película no es la respuesta a la soledad, ¿no?
Y justamente también está, por ejemplo, la película 2001 Odisea en el espacio. No sé si la han visto, si han oído por ella. Yo tuve la oportunidad hace poco que la volvieron a proyectar en la Cineteca de verla. Y me di cuenta que no la había visto yo con esa perspectiva. Porque la computadora, ¿no? La HAL 9000, exacto. Sí, la computadora, ¿no? Que es una inteligencia artificial, ¿no? Y al final quiere tomar sus propias decisiones y manipular la situación, ¿no? En Matrix también se habla de la inteligencia artificial y precisamente de este libre albedrío que tendríamos como humanos, de salirnos de esa inteligencia que ya nos está controlando. Y pero algo quería decir de Odisea 2001, en relación a saber cómo nos meterías ahí dentro de esta situación. ¿De 2001 Odisea en el espacio? Sí. No sé, se me hizo muy interesante porque es de mis películas favoritas. Yo creo que la he visto unas 20 veces fácilmente. Se nota entonces que es de tus favoritas. Pero tenía como algunos años de no verla y fue la primera vez que la vi siendo ya un usuario de la inteligencia artificial. Y sí, ciertamente se me hizo... No, sí, fue un shock porque ves a los astronautas hablar con HAL y dices, es que eso ya no es ciencia ficción, ya es algo que nosotros lo vivimos día a día. Lo vivimos día a día, ¿no? Y algo interesante, ¿no? Es que el problema que tiene HAL en la película 2001 Odisea en el espacio es que cree que es perfecto y comete un error y no puede admitir o le crea como una falla lógica el hecho de que cometió un error. En cambio, nuestras inteligencias artificiales saben que cometen errores. Y creo que eso es algo que de alguna manera las protege, ¿no? De tener que volverse HALs o algo por el estilo. Pero llega el momento... 2001 es una película acerca de la evolución. Por eso empieza con los changuitos y todo, que interactúan con el monolito, tienen esta experiencia trascendental. Y de ahí evoluciona su pensamiento y agarra la primera herramienta, que es el hueso, ¿no? Y luego van los astronautas a la luna que encuentran ahí el primer monolito, lo tocan y eso los lanza en la siguiente odisea, que es cuando ya van camino hacia Júpiter. Y la inteligencia artificial es la líder de esa odisea, pero como no es una odisea tecnológica, es una odisea espiritual. No es hasta que vencen la última tecnología, que es HAL 9000, que el astronauta realmente llega al momento donde tiene esa experiencia mística. ISO 9000. El ISO 9000, justamente como HAL 9000. Ah, sí. Sí, está loco, ¿no? Son cosas como conexiones muy coincidentes, ¿no? Sí, no había pensado en el 9000. Y cuando vence a la inteligencia artificial... es cuando ya entra el siguiente plano y tiene la experiencia espiritual, que si la han visto es una secuencia como de 20 minutos con colores y sonidos y una cosa increíble. Llega al final y entra al monolito y se ve a sí mismo evolucionar, ¿no? O sea, él empieza como un hombre mediano y va viendo cómo envejece hasta que se convierte como en un feto cósmico que va como... por el espacio, ¿no? Es el siguiente paso evolutivo de la humanidad. Por eso empieza la película Los Changos. Sí. Y justamente creo que puede que se vuelva de alguna manera profética 2001 Odisea en el espacio, que en el momento que lleguemos a vencer a HAL, es que entremos otra vez a un proceso espiritual y terminemos en la siguiente etapa de alguna manera en términos cristianos yo diría de avivamiento. De lo sagrado. De lo sagrado. Una relación nueva con todo. Pero creo que viene de... la inteligencia artificial nos puede ayudar a acercarnos, pero va a llegar un momento donde la tenemos que sobrepasar para nosotros realmente buscar lo dominio por nosotros mismos, ¿no? Otra vez con un hambre como que no habíamos tenido con desde una hambre antes. verdadera. Con una hambre verdadera. Auténtica. Exacto. Y es que la mayoría de las filosofías te dicen que hay que ir al centro, ¿no? Al centro y al centro. El centro es tu corazón, al centro de ti mismo. La inteligencia artificial realmente te crea todo lo contrario. Te saca de ese centro, te lleva al mundo exterior sin llevar a
autoaprendizaje, a un autosentir. Además, en general, todo el internet te saca de tu centro. Una persona que está pegada al internet no va a meditar, no va a analizar, no va a considerar, no va a autoobservarse, porque todo lo siente que tiene que venir de afuera y no se conecta, ¿no? Y Jesús dijo, ¿no? El reino de Dios vendrá sin hacer aspavientos ni anuncios, porque el reino de Dios está dentro de ti. Entonces aquí hay que buscar la presencia de Dios, ¿no? Sí, Cristo en mí, ¿no? Ajá, Cristo en mí, sí. Yo creo que una persona que entre realmente a su profundidad, a su propia profundidad, antes de que llegue al verdadero centro de su profundidad, que es el Padre, aquí va a encontrar a Jesús, que es el único camino para llegar a esa profundidad. Estas metodologías pues, podrán servirnos en lo mecánico y en lo humano hasta cierto punto, pero si nos apartan de esa interiorización, de ese reconocimiento del alma, ¿sí? Pero cuánta gente ha crecido sin información sobre que somos seres completos, somos seres que no nada más somos cuerpo. Desde niños se les ha enseñado o crecen con la idea de que solo es material, carne, físico, becerro de oro, pues, ¿no? Pero ¿sabe qué, padre? Yo creo que justo por los tiempos en los que estamos viviendo y como parte de esto, como parte de esta la conclusión de esta era de inteligencia artificial, es que los jóvenes van a venir a preguntarle, padre. O sea, aquellos que crecieron sin saber o algo por el estilo, se viene el tiempo donde gente que nunca había pensado que se acercaría se va a acercar, porque se va a despertar un nuevo hambre, por querer saber cosas que... Pero no sin dolor ni sufrimiento. Eso es lo único que hay que ver. Es el precio. Que no sin dolor ni sufrimiento, ¿no? Y habrá que ver de dónde viene. O sea, creo que parte del dolor y el sufrimiento pues va a ser de desilusionarse de la vida a raíz de ya tener todas las comodidades gracias a la IT. Ese va a ser, yo creo que el hartazgo de lo cotidiano, ¿no? Que va a hacer que la gente venga y pregunte y diga, enséñeme, o sea, dígame, creo que... ¿Qué es ir al interior, no? Sí, ¿qué es ir al interior? Ilústreme, ¿no? Sí. Pues, Santiago, te agradecemos muchísimo esta excelente plática, porque nos lleva a hacer una introspección de realmente en dónde estamos, hacia dónde vamos con esta inteligencia artificial y sobre todo no perder nuestra autoconciencia, nuestro libre albedrío, la empatía, el humanismo hacia las demás personas, hacia uno mismo, en quedarse en su centro y obviamente esta dependencia que ya existe, pues irla poco a poco rompiendo. Sé que de repente es difícil porque es una adicción. Yo les he dicho a mis alumnos, si de repente estás usando el celular 3 horas continuas, bueno, ahora úsala 1 hora y ponte a trabajar, a estudiar, porque constantemente te está sacando de ti mismo. ¿Algo que te gustaría concluir? Que sí, yo creo que justamente me gusta el ejemplo que decíamos del becerro de oro, porque era lo cómodo en el desierto, pero justamente yo diría al final, ¿no? Quizás ahorita Dios no parezca como lo más atractivo entre todas las opciones tecnológicas que tenemos o algo así, pero aunque no sea lo que querramos, es lo que necesitamos. Y creo que la conclusión que nos deja también esto de la inteligencia artificial es que más vale obtener lo que necesitamos que lo que queremos. Y creo que esa es la práctica espiritual, que tenemos que rendir nuestros deseos para escuchar qué es lo que necesitamos. Porque a veces lo que deseamos y lo que necesitamos son cosas opuestas. Así es. Y hay que pagar el precio, el costo, el sufrimiento, no sacarle, porque al final el camino, así sea un diploma de universidad o una búsqueda espiritual, al final el proceso vas a ver a gloria, y eso es lo que vale la pena, ¿no? Yo, mi conclusión final sería, si todo esto tecnológico ha sido traído a la existencia
no creado, porque todo de lo que está hecho ya existía, pero ha sido traído a la manifestación por la conciencia humana. No perder de vista que la madre de todo esto es la conciencia humana. Entonces, ¿por qué no entrar en nuestro interior, donde ya tenemos todas y mucho más respuestas que lo que nos puede dar un aparato? No digo que no usemos esto con equilibrio y en la manera en que nos puede servir, siempre y cuando no perdamos la visión de que la mayor sabiduría y el entendimiento lo tenemos nosotros aquí. El Creador aquí lo puso. Sabemos manejar computadoras y internet y no sabemos manejar nuestra propia computadora, que somos nosotros, nuestro propia matriz, nuestro disco de memoria que cada quien tiene, donde ya tenemos toda la información. Y eso es a lo que nos invita Dios, entrar a buscar la sabiduría, la que nos fue puesta, que fue bloqueada por la caída en el Gan Edén, pero fue bloqueada, no fue borrada. La sabiduría de Dios aquí sigue, solo hay y la sabiduría de Dios se llama Jesucristo. Cuando entremos a buscar la verdadera sabiduría, tenemos que quitar esa resistencia a saber que para encontrar la verdadera sabiduría dentro de nosotros vamos a encontrarnos con Jesucristo, no hay otra manera. Él es la sabiduría total y plena para nosotros y para el mundo, es lo que yo creo. Pues muchísimas gracias, Santiago, fue un verdadero placer estar contigo, platicar sobre este interesante tema, que nos interesa mucho también que nos puedan poner en los comentarios qué les ha parecido, qué opinan ustedes al respecto de la inteligencia artificial. Vino a mejorar nuestras vidas, vino a cambiar también nuestro contacto con nuestro ser interior, nuestro ser divino. Los queremos leer en los comentarios y les agradecemos bastante también su atención. Nos vemos en el próximo episodio de Mística Conciencia Humana.